viene Brasil. Así que invito a Daniel que nos acompañe y pregunto si ya está. Y pregunto a ver si está conectada María Herminia. ¿Está conectada María Herminia? Perfecto. Daniel, por favor, acompáñanos. Bienvenido. Vamos a hacer como si fuera una rápida transición de América Latina en general a la situación particular de Brasil. Empezamos en horario 14:30. El tema es elecciones en Brasil del 2 de octubre. Y para ello tenemos dos panelistas de lujo. Daniel Bramati, que es periodista de investigación de uno de los mejores medios, Estadão, en Brasil, un buen amigo con quien he aprendido mucho y sigo aprendiendo mucho sobre Brasil, y María Herminia Tavares, que es una de las principales politólogas y expertas brasileras, que también nos honra acompañándonos, aunque de manera virtual, no ha podido acompañarnos de manera presencial, pero con ellos dos tenemos apenas 30 minutos para abordar un tema quizás el más importante que hoy tiene nuestra región. ¿Qué va a pasar el 2 de octubre en las elecciones generales, presidenciales y parlamentarias en Brasil? Conversé con tanto bienvenida María Herminia, ahora te vemos, y con Daniel. Les pido una intervención, empezando con Daniel y luego con María Herminia, de no más de 5 minutos para poner el tema de lo que yo he llamado la madre de todas las elecciones. Lo que pasa en Brasil no va a ser únicamente importante para Brasil. Lo que pasa en Brasil es importante para América Latina. Hay mucho en juego en estas elecciones. No son unas elecciones donde únicamente hay una alternancia de que gana uno o regresa otro candidato. Son unas elecciones donde eventualmente lo que puede estar en juego es la misma democracia o incluso la aceptación de resultados o incluso una eventual crisis política. Pero ¿quién mejor que Daniel y María Herminia para ilustrarnos de cómo lo están viendo ellos? Daniel, tus 5 minutos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Funciona? Toma esto. Yo preparé una presentación muy rápida, no sé si está al punto. Ahí está. Bueno, para darles un contexto de lo que pasa en esas elecciones y también en las elecciones que tuvimos desde la redemocratización de Brasil, yo quería mostrarles el próximo. ¿El color rojo es para darle más emoción al tema? Sí, la verdad que sí. No anda. ¿Perdón? Puede ser ese. Es que hay otro. No. Ahí está. Bueno, acá tenemos los resultados de todas las elecciones que tuvimos desde la redemocratización. Y podemos ver, si el tema es la polarización, hay acá un polo que se destaca. Siempre el Partido de los Trabajadores, el PT, o está en segundo lugar o está en la primera posición. ¿Y por qué? Bueno, en Brasil tenemos una situación muy curiosa, que el PT es el único partido con que la gente se identifica como partido. La gente considera que el PT es un partido que funciona, que pueden calificar como partido o se identifican o están en contra del PT. Nosotros acá tenemos una encuesta que era esa encuesta era de 2021, el final de 2021, que mostraba que 28% de la población brasileña se identificaba con el PT. Otras encuestas muestran que hay una cantidad similar, más o menos 30%, de gente que no vota en el PT de ninguna manera, o sea, rejeita el partido. Lo que pasó
en 2018, en la elección de 2018, es que se rompió una tradición que era de 25 años, acá pueden ver, en que la polarización era PT-PSDB. Y acá es una polarización que no era negativa, era una polarización buena, digamos, porque funcionaba y era una polarización dentro de las reglas democráticas. Acá, en ese momento, esa nota es de septiembre de 2018 y ese momento muestra la captura del antipetismo, que entonces era una fuerza era la fuerza más importante de la política brasileña en ese momento, la captura del antipetismo por el bolsonarismo. O sea, la gente que era antipetista deja de votar en una alternativa de centro de derecha o centro izquierda, que era el PSDB, el partido de Fernando Henrique Cardoso, y pasa a votar en un candidato, un outsider que viene con un discurso muy radical. Y acá no hablamos acá tanto de polarización histórica o polarización de partidos, pero acá la polarización en la sociedad brasileña. ¿Quiénes son las personas que votan más al PT y menos al PT? Entonces, si las segmentamos los votantes por ingresos familiares, vemos que los más pobres, entre los más pobres, la ventaja de Lula sobre Bolsonaro en esas elecciones, esa es una encuesta que salió ayer de Datafolha, la ventaja de Lula es de 33 puntos percentuales y entre los más ricos, digamos, Bolsonaro es el líder con una ventaja de 10 puntos. Eso no es nuevo, los más ricos no votaban al PT y los más pobres votaban más al PT. Hay una polarización geográfica también. En el nordeste, que también es una región más pobre, menos desarrollada, Lula tiene una ventaja de 38 puntos y en el sur esa ventaja prácticamente inexiste, es un empate técnico. Si pensamos por edad, eso es algo más o menos nuevo porque los jóvenes en ese momento votan más por Lula y el PT no es exactamente un partido joven, un partido que no tiene líderes jóvenes, pero algo está pasando acá y eso es nuevo. Y eso sí es muy nuevo, la diferencia de cómo votan los hombres y las mujeres en ese momento. Las mujeres, entre las mujeres Lula tiene una ventaja de 20 puntos percentuales y entre los hombres de tan solo 6 puntos. Esa es otra diferencia muy marcante por religión. Los católicos mayoritariamente votan por Lula y los evangélicos, la ventaja es de Bolsonaro. Los evangélicos son un grupo que crece mucho en ese momento en Brasil. Se calcula que sea más o menos de 25 a 30% de los votantes y eso indica que si Bolsonaro consolida una base entre los evangélicos, que su movimiento va a seguir. Bueno, es una presentación muy corta. Yo sé que Daniel quiere conversar más, entonces paro por acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Excelente para darnos una primera mirada de cómo se distribuye esta polarización. María Arminia, tus 5 minutos para luego entrar ya en un periodo de diálogo y de preguntas. Sí, hola, gracias por la invitación. Lamento no estar ahí con ustedes. Yo tengo 3 tablitas que quiero mostrar y les pido que alguien me los muestre cuando yo diga. Yo creo que estamos frente a una disputa muy distinta de las anteriores por una razón. Es una disputa entre un presidente incumbente y un expresidente que participó de 5 de las 8 elecciones que tuvimos en democracia, que ganó 2, así que son 2 figuras muy conocidas, lo que ha
tuvo como consecuencia una precoz definición de los electores y una falta de espacio para otros candidatos. Hay una estabilidad de las preferencias, y ahora yo les quiero mostrar tres tablas. La primera es una evolución de la evaluación de Bolsonaro, que muestra que la desaprobación a Bolsonaro desde el principio de su gobierno, o sea, desde el 2019, varió de un 50% a un 35%, y que la aprobación estuvo ahí entre el 40 y el 40 no es esa, sí. O sea, que varió muy poco durante todo el periodo. La siguiente tabla, por favor. Aquí está la intención de voto, que es lo que confirma lo que yo he dicho. O sea, hay una definición precoz de los favorables a Lula y de los favorables a Bolsonaro. Eso cambió muy poco. Desde mayo, aquí la tabla empieza en mayo de este año, esto cambió muy poco y no tuvo cualquier cambio importante desde que empezó la campaña electoral en agosto. Así que esta característica es muy importante. Daniel ya mostró los datos de Datafolha de ayer. La tercera tabla es esta. Lula tiene el 47% de las preferencias, Bolsonaro tiene 33%, tenía 27% en mayo, y Lula tenía 48% en mayo, o sea que la variación es mínima. Hay una decisión, una decisión de los electores y una decisión precoz de los electores. Respecto a la estrategia, Lula se apoya en una coalición muy amplia, o sea, tiene un vice del PSDB, que es su antiguo adversario, tiene una coalición que va del centro-derecha a la izquierda, tiene una retórica muy moderada, no confrontacional, con una baja definición programática, o sea, no habla mucho de lo que va a hacer, hace una campaña que hay que votar sin miedo y sin rencor, una campaña enfatizando que con él se puede volver a la época de oro de su primer gobierno, y una énfasis en los temas de bienestar, de políticas de derechos sociales, etcétera, pero de manera muy amplia, hacer los recursos más al pasado que al futuro. La estrategia de Bolsonaro, que tampoco dice lo que va a hacer, tampoco saben lo que va a hacer, es un juego doble. De un lado, participa de una disputa electoral que parece normal. O sea, hace meetings, tiene una propaganda en la televisión sobre lo que dice que ha hecho en esos 4 años. Y por otro lado, juega a deslegitimar las instituciones electorales, especialmente el Tribunal Electoral, que monitorea las elecciones, y el sistema de votación, que es un sistema de votación electrónica. Desde hace mucho viene diciendo que hay problemas con ese sistema, no es confiable, y que la Corte tampoco es confiable. Ahora, en Londres, ha declarado que si no tiene el 60% de los votos en la primera vuelta, es que algo pasó mal, sea con el sistema de votación, sea con el comportamiento del tribunal. Hace una movilización de sus apoyadores más extremados y trata de involucrar los militares en este proceso de deslegitimación de la Corte Electoral, que tiene una larga tradición en Brasil. ¿Qué puede pasar?
María Herminia, déjame que vayamos haciendo una conversación para no agotar todas las respuestas de todas las preguntas. Okay. Es que muchas gracias. Entonces, tenemos un escenario de nuevo de polarización, dos candidatos adicionales, Ciro Gómez y Tebet, que no logran romper esa polarización. Primer pregunta, Dani. ¿Es posible un triunfo que hasta hace poco era casi que improbable, pero es probable y posible un triunfo de Lula en primera vuelta si hay un uso del voto útil que lleve a Lula de ese 47-48% ligeramente por encima del 50%, o eso ustedes lo están descartando de plano? Es posible, y en la última semana ese escenario se mostró más probable, porque todas las encuestas de la última semana mostraron Bolsonaro parado, Bolsonaro estagnado y Lula subiendo un poquito. Y se empieza a ver ese movimiento de voto útil. Los votantes de Ciro y de Tebet lentamente pasando a Lula. Y movimientos políticos muy interesantes, muy fuertes. Por ejemplo, tuvimos el partido PSDB de Goiás, que es un estado ahí cerca de Brasilia, declarando oficialmente apoyo a Lula. Eso era algo que no se podría ni pensar hace algunos años. Y el propio presidente Fernando Henrique Cardoso, aunque no dijo el nombre de Lula, pero dijo, voy a votar en una persona que respeta los derechos humanos, que está preocupado con la desigualdad y todo. Solo no dijo el nombre, pero el mensaje todo el mundo entendió. ¿Es posible y probable que Ciro Gómez haga un gesto casi que yo diría de patriotismo y decir, pese a mis enormes diferencias que tenga con Lula, me bajo la candidatura porque aquí lo que está en juego no es quién gana, sino entre la democracia o el riesgo de una crisis política mayúscula? Me parece que no, yo diría que eso es imposible en ese momento porque él se muestra con algo de un rencor en contra de Lula. Y políticamente ataca más a Lula en ese momento que a Bolsonaro. Ataca a los dos, pero ataca más a Lula que a Bolsonaro. O sea que el voto útil que podría eventualmente darse es un voto útil motu propio de la ciudadanía y no inducido por Tebet o por Ciro. Exactamente. Los votantes de Ciro dicen que en una eventual segunda vuelta, los votantes de Ciro dicen que el apoyo debe ser a Lula, pero Ciro no. Perfecto. María Herminia, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones? Porque vos decías de que Bolsonaro ha venido deslegitimando el proceso electoral, ha venido deslegitimando la urna electrónica, ha venido generando dudas respecto de la imparcialidad del Tribunal Superior Electoral y eventualmente ha dicho que solamente, creo que dijo algo así como solamente Dios, y no me acuerdo quién otro, es quien lo puede sacar del poder. ¿Hay peligro de que ante una eventual derrota de Bolsonaro haga una suerte de trumpismo a la brasileña, se niegue a reconocer los resultados y eso genere una crisis política que involucre a las Fuerzas Armadas? Yo creo que sí. Yo creo que hay una... a mi juicio, él trabaja en esa dirección. El problema es si le va a salir bien o no. O sea, yo creo que hay unas cuantas posibilidades. Una muy difícil, que acepte los resultados y se vaya a Miami. Una que no acepta los resultados, estimula manifestaciones, tumultos, etc. Los militares lo paran y así pierde. Y se va a Miami o se va preso. La otra es que no acepta los resultados, estimula tumultos, crea su Capitol Hill, su 6 de enero en Brasil. Los militares intervienen y ahí hay muchas posibilidades. Intervienen a la boliviana para acabar con el juego, abrir la posibilidad de un nuevo juego. Intervienen y hacen algún tipo de negociación con Lula
tipo, hay gente que habla en introducir un semipresidencialismo, algo así, algo que limite su presidencia, te das cuenta. Y la última posibilidad, que yo creo que no es sencilla y no es probable, es que intervengan en apoyo al Bolsonaro y que Bolsonaro vuelva con poderes mayores de lo que tuvo, y ahí Brasil estará al borde de un cambio autoritario. Yo no creo que esa sea la posibilidad más grande, pero siempre está ahí. Depende de su capacidad de promover tumulto y depende de su capacidad de cortejar y de traer consigo apoyo militar. Tú sabes más que también como yo que los golpes de Estado se deciden en la hora y tiene que ver con el comportamiento de los distintos actores. Gracias. Esta propuesta que hizo Bolsonaro de que las Fuerzas Armadas tuviesen una conexión para recibir los resultados que llegan al Tribunal Superior Electoral, para que fuesen las Fuerzas Armadas los que en última instancia hicieran una suerte de auditoría electoral para verificar si lo que dice el Tribunal Superior Electoral es realista o no es realista, que después fue bajada de tono, pero circuló la idea de que las Fuerzas Armadas tendrían interés en hacer como una suerte de un quick count y revisar 385 mesas a nivel del país para verificar si lo que dicen las urnas electrónicas coincide con los resultados. ¿Esto sigue vigente? O sea, ¿sigue el tema de un involucramiento más en profundidad o menos en profundidad de las Fuerzas Armadas en las elecciones brasileñas? Lamentablemente sí. Yo doy mi opinión personal. Me parece que Bolsonaro presiona más a los militares a que hagan eso do que los militares quieran hacerlo. Me parece que van a hacer, si es lo que anunciaron, que van a verificar los resultados de 385 urnas y comparar con lo que dice el conteo oficial, si es eso, vamos a dormir tranquilos porque es imposible que una cosa sea distinta de la otra. Va a comparar 6 con 6. Pero lo que es lamentable es que no está en el rol de las Fuerzas Armadas involucrarse en elecciones. Y el simple hecho de que eso esté ocurriendo ya muestra un retroceso democrático en Brasil. María Herminia, regreso contigo. Hemos visto una doble tendencia preocupante en América Latina. Número uno, ataques muy fuertes de parte de presidentes en ejercicio cuestionando la integridad de los organismos electorales. Lo vemos en Brasil, pero también lo vemos diariamente en México, de parte de Andrés Manuel López Obrador, cuestionando sobre todo la labor del INE y ahora enviando una propuesta de reforma para que los ministros del Tribunal Supremo, del Tribunal Electoral en México y los consejeros del INE sean electos popularmente. O sea, ahí estamos viendo ya un desvío. Y lo segundo, un involucramiento cada vez mayor de las Fuerzas Armadas. Primero en tareas de gobierno, me decía Alejandro Poiré, que está por acá, creo que son 256 intervenciones que tienen las Fuerzas Armadas en la administración mexicana. 256. Después me gustaría saber cuántos ministerios y cuál es el nivel de presencia que hoy tienen los militares en el gobierno actual de Bolsonaro. ¿Estás viendo estas dos tendencias? ¿Cómo se está viendo desde ustedes de la ciencia política este doble ataque? Por un lado, a la integridad de los procesos electorales, de los organismos electorales, y por el otro lado, un involucramiento a las Fuerzas Armadas en tareas que claramente no tiene competencia ni en la ley electoral ni en la Constitución. Esto de la deslegitimación hace parte del script del populismo de derecha. Lo ha hecho Trump, lo hace Manuel López Obrador y hace Bolsonaro. Ese es un hecho. Y él pone en discusión cosas que ya no están establecidas. El Tribunal de Brasil existe desde los años 30. Supervisionando las elecciones. Fue una de las creaciones de la Revolución del 30. La votación electrónica se hace desde los
del fin del siglo pasado. O sea, no hay cualquier motivo para hacerlo. Respecto a los militares en el gobierno, yo creo que crecieron de dos maneras diferentes. En primer lugar, gobiernos, y no solo el Bolsonaro, llamaron a los militares a hacer lo que en Brasil se llama operaciones de ley y orden en circunstancias específicas. Y esas operaciones crecieron con el tiempo, incluso durante el gobierno del PT. Y lo que puso los militares, de alguna manera, en tareas que eran políticas, de una cierta manera. Con Bolsonaro creció el número de militares en el gobierno, ocupando posiciones, algunos de primera plana, ministros, en otro caso, en posiciones en los ministerios. La otra cosa que hizo Bolsonaro fue proteger a los militares de distintas maneras, con sueldos, de un lado, protegiendo su sistema de seguridad social durante la reforma y de alguna manera apoyando planes que tienen que ver con seguridad, etc. Yo tengo amigos que trabajan con ese tema, que muestran que los recursos que fueron dados a los militares fueron bastante significativos en Brasil en los últimos años, especialmente cuando se lleva en cuenta que estamos en una situación de constrangimiento fiscal, vamos a decir así. Así que hay una política de Bolsonaro de cortejarlos a los militares, de cooptarlos. Si eso tiene efectos o no, no sabemos. Sabemos muy poco de lo que pasa adentro de las Fuerzas Armadas. Una parte grande de los militares que están en el gobierno son retirados, pero algunos retirados fueron gente con gran liderazgo entre los militares que estaban en el servicio activo. Muy bien, estamos a 9 días del 2 de octubre. Daniel, tu pronóstico, no solamente si esto puede ser definido en primera vuelta o no, que ya lo dijiste, si hay una eventual segunda vuelta. Yo he visto que todas las encuestas le dan una gran diferencia a Lula. Pero de nuevo, ¿está en juego hoy la posibilidad de una crisis política mayúscula en Brasil o eso es realmente algo que tenemos que descartar? Bueno, primero yo estoy de acuerdo con lo que dijo María Herminia. Es una elección que los principales candidatos son muy conocidos y hay poco margen para cambios. Y yo escribí hace unos 10 días que es imposible la victoria electoral de Bolsonaro. Es un candidato que no tiene viabilidad electoral. Él debe estar muy sorpreso con eso, porque la derecha pasó 20 años diciendo que los programas sociales eran como compra de votos. El programa Bolsa Familia, eso era una manera de comprar votos. Entonces pensaban, bueno, voy a estar yo en el poder, cambio el nombre del programa, pongo más plata y los pobres van a votar a mí. Eso no pasó, no cambiaron, porque la expectativa de las personas que fueron beneficiadas por los programas sociales de Lula es que vuelva a Lula y que sea una garantía de que van a seguir siendo beneficiados. Aún poniéndole la plata en el bolsillo de estos 7.500 millones de dólares en el plan Auxilio Brasil. Sí, ese plan Auxilio Brasil llega a, creo que, más de 20 millones de familias. Es algo tremendo. Y seguramente tendríamos un impacto electoral si el adversario no fuera Lula. Okay. O sea, la lealtad a Lula en ese sector no se compra por un plan social. Hay algo de lealtad y hay algo de expectativa de que, bueno, Bolsonaro me da eso ahora, pero no tengo garantía de que va a seguir eso. Y Perfecto. Con Lula creen que sí. Última pregunta, tenemos que ir cerrando, María Herminia. Un eventual gobierno de Lula, yo he visto que Lula ha venido advirtiendo, ojo, 2023 no va a ser igual que el 2003,
hereda un país con muchas más dificultades económicas, en una alianza con alguien que es incluso no solamente de centro derecha, sino del Opus Dei. O sea, eso va a ser una combinación muy complicada entre sectores duros del PT y sectores que forman parte de esta coalición. ¿Cómo ves eventualmente la gobernabilidad, el riesgo, lo más cortito posible, de lo que viene si eventualmente ganase Lula? Yo creo que gana la eventualidad que va a asumir. Mira, los límites son muy estrechos, pero Lula es un liderazgo muy pragmático. Y es un liderazgo muy pragmático que es mucho más grande que su partido. Su partido va a sacar como un 20% por ahí de las sillas en el Congreso y él va a sacar. Así que yo creo que depende mucho de su conducta y él ha mostrado una abertura para temas nuevos, como medio ambiente, etcétera, a un lado. Y por otro lado, siempre fue un líder muy pragmático, es un líder de origen sindical, es un negociador. Así que va a ser difícil, pero no es imposible. Última pregunta para ambos. La derecha. ¿En el Mundial gana Brasil o Argentina? Empate. Empate. Muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Muchísimas gracias, María Herminia. Hemos disfrutado estupendo.